Lo comentábamos, el gobierno presentó el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, política que contempla un presupuesto de 39.000 millones de pesos anuales y que tiene como principales ejes desbaratar bandas criminales y fortalecer las instituciones del Estado. Para analizar estas medidas, estamos a esta hora junto al director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Ahora, analizando este plan, lo que son las medidas y también lo que es la bajada de cada uno de estos puntos, ¿cuál es la consideración que tiene al respecto? ¿Es un paso hacia adelante? ¿Es más de lo mismo, podrían decir algunos? ¿Cómo lo ves? Varias cosas. Primero, es súper importante que consideremos que el crimen organizado es un problema real, que tenemos que abordarlo con herramientas distintas. Entonces, que se declare incluso lo que es el plan, lo que vamos a reconocer dentro del plan como crimen organizado es muy importante. En Chile hemos tenido una discusión hace tiempo, incluso dentro del mismo gobierno y entre distintos centros de estudio. Hay distintas miradas sobre si hay o no hay crimen organizado en Chile. Y esto pasa principalmente por la definición de crimen organizado. Uno podría definirlo como crimen organizado o como se entiende generalizadamente como organizaciones, carteles internacionales operando en el país, y eso evidentemente es muy atemorizante y no hay evidencia tan concreta de que esos mismos carteles estén operando, sino que hay más bien indicios de vínculos de organizaciones nacionales con carteles extranjeros. Entonces, hay los que lo ven así, como que el crimen organizado solo ese nivel de magnitud, evidentemente no quieren alarmar y se inclinan más bien por no reconocer que hay un crimen organizado en Chile. Pero por otro lado, tenemos definiciones que hacen instituciones internacionales, como la definición de Palermo del crimen organizado, en que bastan 3 personas que tienen roles jerárquicos claramente establecidos, para delinquir, que delinquen con un beneficio económico y que funcionan por un tiempo mínimo determinado, ya se puede considerar crimen organizado. Aquí el documento primero ya da esa definición, da cuenta de que declara ciertas manifestaciones de crimen organizado en Chile y establece una definición de organizaciones que pueden ser nacionales o internacionales que cometen delitos con un fin económico dentro del territorio nacional. Y eso ya nos da un marco y desde ese marco evidentemente sí tenemos crimen organizado en Chile y por lo tanto tenemos que hacernos cargo. Una cosa, y también en el tema como general, que esta política no se enmarque dentro de una política nacional de seguridad pública es algo que quizás queda un poco coja. Está bien, la temática es relevante y hay que abordarla y nos parece bien una política y los temas que incluye incluso nos parecen todos pertinentes, creemos que hay alguna ausencia, pero nos parecen pertinentes. Pero por otro lado, creemos que esto debería haberse enmarcado en una política nacional de seguridad pública. Una política más integral y no sé si multifactorial, pero sí multisectorial, ¿no? ¿Así lo ves? No, las dos cosas. O sea, es tanto multifactorial como multisectorial. Porque evidentemente el delito es un tema de suma complejidad. Son múltiples los factores que hacen que el delito se genere. Y el delito común también hay que evitarlo y está generando un daño importante en Chile también. Y no es solo el crimen organizado. Pero también porque las mismas medidas que vamos a tomar para hacernos cargo también de otras tipologías delictuales van a ser útiles para el crimen organizado. Y por eso que uno esperaría que se define ese marco general, que entendemos que estaría discutiéndose en este Acuerdo Nacional por la Seguridad, en que se está trabajando con instituciones públicas, y hay un llamado también, hemos dicho que sería importante que en ese Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública también existieran participación de universidades o centros de estudio. Bueno, nosotros un poco de cerca el Consejo, pero creemos de verdad que es necesario que exista una mirada analítica más profunda de cuáles son las herramientas que pueden funcionar y cuál es un diagnóstico concreto de la situación actual. Déjame ir a la práctica con lo que tú decías al final, Daniel, que creo que es bien interesante. Claro, enmarcarlo más bien hubiera sido lo ideal en una política a nivel nacional que abarque todos los delitos, que abarque todas las organizaciones ilícitas, desde la más grande a la más chica. Tú dabas la definición de esta Convención de Palermo, que es bastante claro. O sea, ya con 3 personas en un tiempo determinado podemos hablar de un crimen organizado, de una organización de crimen organizado. No hay que pensar en grandes bandas internacionales, sino que hacerlo bastante más terrenal, si uno quisiera decirlo. Y me imagino que eso también se aplica a los delitos. Por ejemplo, aquellos delincuentes que se dedican, no sé, a la encerrona. Puede también haber una organización que sea definida finalmente como crimen organizado, que haya una estrategia de delinquir y que tenga que ser atacada desde ese punto de vista, ¿no? Efectivamente. Desde el delito común a algo más avanzado, a eso me refiero.
Se entiende, y algo más complejo. Y eso es lo que está pasando en Chile. O sea, los indicios que tenemos hoy día y por qué se define esta política de crimen organizado también, y lo declara dentro de sus antecedentes generales que están publicados junto con el mismo documento, es que hemos tenido una complejización de las organizaciones que están delinquiendo en Chile. Las mismas imágenes que estamos viendo ahí de portonazos de encerronas, hace 7 años atrás, y esto creo que lo hemos hablado antes, hace 7 años atrás la mayoría de las encerronas ocurrían por un par de personas más bien solitarias, en que conocíamos como los alunizajes, en que se robaban autos de ciertas características para romper una vitrina y meter mucha mercadería adentro y después reducirla, y que ellos mismos hacían todo el proceso de reducción de la misma mercancía. O veíamos también los tours delictuales, en que había un grupo que robaba un vehículo, pueden ser 2 personas incluso, y que después con ese vehículo o iban robando otros de mayor gama y dejaban botado el anterior porque querían demostrar poder conduciendo a altas velocidades, o hacían estos tours delictuales en que iban asaltando a personas en la calle con ese vehículo. Pero en esos 2 casos no daban cuenta de una organización delictual detrás de esto. Hoy día lo que estamos viendo, por ejemplo, si nos quedamos en el ejemplo de los robos de vehículos, estamos viendo que en el año 2021 solo apareció el 41% de vehículos que se robaron en Encerrona, o los que fueron encargados en realidad. Claro. Antiguamente aparecía más del 80%. Sí. Entonces, porque muchas veces, porque se utilizaban para otros delitos, ahora no es que se utilicen la amplia mayoría para otros delitos, sino finalmente para reducirlos, para la venta o finalmente en parte. Efectivamente, claro. Y eso da cuenta de una capacidad de reducción. Claro. Ella no es la misma persona que lo roba, sino que es una organización que es capaz de clonarlo, o de exportarlo, o de desarmarlo y venderlo por parte. Entonces, claro, esas son las manifestaciones que nos dan cuenta de que estamos frente al crimen organizado y que por lo tanto tenemos que abordarlo de una manera distinta. Sin embargo, la complejidad que tiene el crimen organizado hace que haya que reconocerlo, como lo hace el documento, con distintas tipologías de delitos que ocurren a nivel nacional. De hecho, el documento diferencia 3 zonas en Chile y habla de los delitos que primordialmente ocurren y de hecho define como que se van a abordar ciertas tipologías delictuales en el norte, el centro y el sur del país. Y ahí la recomendación es que no tenemos que entender que el crimen organizado estacionalmente. No es el crimen organizado lo que está hoy día, lo que vamos a tener mañana. Por sus características de estructura ya delictual, tiene capacidades de mutación también muy grandes. O sea, ya no se quedan restringidos a una tipología delictual, sino que van complejizándose y abordando otras tipologías delictuales en la medida que estas sean percibidas como más rentables y menos riesgosas. Y por lo tanto, no podemos asegurar que los delitos que tenemos hoy día asociados al crimen organizado en alguna zona del país van a ser los mismos de mañana. Y por lo tanto, tenemos que dotar a todo este sistema, y ahí la política creo que algo aborda, pero todavía podemos hacer más, es generar las capacidades para poder estar diagnosticando permanentemente cuáles son las tipologías delictuales o cuáles son los que están ocurriendo asociados al crimen organizado, y también cuáles son los mercados que pueden ser lícitos incluso, pero que son más vulnerables a ser cooptados por crimen organizado en cada territorio del país. Porque si nos quedamos solamente en la capacidad de atacar lo que existe hoy día, eso va a mutar rápidamente. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder diagnosticar correctamente qué es lo que está ocurriendo en cada minuto del tiempo para poder ir abordándolo y generando los mecanismos que impidan que esto crezca, que limiten su accionar y que limiten principalmente el daño que están haciendo a la ciudadanía. Este plan, Daniel, tiene 10 ejes de trabajo. Déjame, por tema de tiempo, por supuesto, obviamente vamos a ir conversando sobre esto, como siempre has tenido muy buena disposición, sobre 2 en particular. Primero, desbaratar a la economía del crimen organizado, el punto 2. Esto también lo hemos conversado, la relevancia de cortar la ruta del dinero para finalmente financiar estas bandas criminales. Ahora, desde la interconexión también que plantea este plan contra el crimen organizado, de involucrar con mayor fuerza al Servicio de Impuesto Interno, a aduana, la unidad de análisis financiero, finalmente detectar y cortar lo que es el financiamiento para descabezar desde lo que más duele ahí, que es justamente los recursos, ¿no? Claro. 3 cosas que se pueden hacer a través del dinero. Ya. Uno es lo que ya decíamos, mercado, y tenemos que identificar cuáles son mercados que son más vulnerables a ser cooptados por el crimen organizado, permanentemente. Entonces tenemos que estar viendo cómo esos mercados los blindamos. Por ejemplo, trazabilidad. Uno dice la madera que uno compra en una ferretería, a lo mejor en un pueblo, para construir o para hacer una reparación en una casa. Esa madera, de dónde vino, y tener esa trazabilidad podría ser una herramienta para tratar de generar impedimentos para que siga operando el
crimen organizado en el robo de madera. Entonces, una cosa es entender los mercados, ver cuáles están en mayor nivel de riesgo, se hacen matrices de riesgo y instrumentos para esto, para poder generar estas herramientas preventivas en los mercados. En segundo lugar, el seguir el dinero nos permite identificar a organizaciones delictuales que pueden estar operando, ver transacciones que parezcan irregulares y permanentemente. Y esto, claro, pasa también por importación de ciertos productos, por el intento de blanqueo de dinero, etcétera. O sea, hay muchas acciones que uno puede tomar ahí también siguiendo el dinero para tratar de identificar entonces a la organización delictual. En tercer lugar, aquí hay un tercero que en realidad dije 4, son 5 en general. El tercer lugar es el bloquear el dinero que se le puede entregar a funcionarios públicos para corromperlos y obtener beneficios de ellos. Claro. Esto es algo muy típico del crimen organizado y por lo tanto la transparencia en los recursos de las instituciones públicas y la transparencia muy fortalecida de las personas que trabajan en organizaciones públicas es fundamental también para blindar eso. Sí. Y por último, la quinta, que quizás es la más importante de todas, es agilizar los procesos para liquidar los bienes de organizaciones delictuales que son identificadas, que están operando en el territorio. Muchas veces aquí se incautan vehículos, por ejemplo, y quedan destruyéndose en patios de acopio de vehículos. Y la verdad es que todo ese valor que se podría haber recuperado se pierde y que esos mismos recursos podrían haber sido utilizados para fortalecer la persecución. Mira, nos queda un minuto, pero no quiero dejar pasar este último punto y un eje que es bien relevante y altamente discutivo. Abordar el crimen organizado en recintos penitenciarios. Es un gran tema. Es un tremendo tema y es muy difícil de abordar. Gendarmería tiene en su lema 2 misiones. Una es custodia y otra reinserción. Claro. Si se escapa un preso, todos nos alarmamos y es noticia nacional. Si no reinsertan a una persona, cuando sale, eso no es tema para nadie. O sea, esa función está totalmente desdibujada y no se está cumpliendo. Y ahora le estamos incorporando una tercera función, que es evitar la comisión de delitos adentro de las cárceles. Claro. Y esto es fundamental. De hecho, para evitar enfrentamientos, riñas al interior de las cárceles, se suelen encarcelar a las personas en función de cuáles son los barrios a los que pertenecían, o sea, asociándolos de nuevo a la misma organización delictual que operaban fuera del territorio, con lo que se fortalecen los lazos y se hace mucho más difícil para esa persona salir de su organización delictual una vez que es liberado, que cumple su condena. Y por lo tanto tenemos que mirar Gendarmería también y todas las distribuciones de las personas dentro de los patios, cómo evitamos que los jóvenes sean también ingresados a carreras delictuales en el minuto que salen, pero también cómo evitamos que se cometan delitos desde las cárceles, porque sabemos que a través de teléfonos celulares y otras herramientas la cárcel no está siendo incapacitadora como uno esperaría que fuera. Claro. Daniel, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y conversar con nosotros. Que te vaya muy bien. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, buenos días.